¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sesión de Acontecer que estamos grabando para ti. Y la verdad lo grabo porque, fíjate, creo que somos, fuera de rollos, somos una generación más que privilegiada. Creo que somos la mejor generación porque nunca hemos visto tantas profecías cumplidas. Yo lo que estoy diciendo, mira, yo no soy profeta, ni pretendo, pero sí te tengo que decir que simple y sencillamente, cualquier persona que estudia la Biblia puede ver lo que Dios dijo que iba a pasar hace 2000 años, 2500 años, 2800 años, que está pasando hoy, y como nunca están pasando tantas profecías cumplidas. Hoy, ante nuestros propios ojos, el panorama de las naciones se centra, y date cuenta, muy particularmente en el Medio Oriente. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios dice que Israel, bien enfocado te das cuenta que es el centro del mundo, el panorama de las naciones está en función al reloj que Dios marca en el Medio Oriente, en Israel. Y como nunca, tú puedes leer la Biblia en el periódico. Es más, hoy te puedo decir que es más verídico leer la Biblia que leer las mismas noticias que nos cuentan los medios. Lo que estamos viendo hoy delante de nuestros ojos es exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Y todo esto que vemos no es para que nos asuste, ni mucho menos para que nos sorprenda, sino para prepararnos. Porque cada día, sin duda, estamos más cerca del regreso de Cristo. Es un reto, tú y yo, pensar en la eternidad, pensar en el tiempo que viene. No hay tiempo que perder, sino prepararnos para encontrarnos delante de Dios. Algo de que llama la atención hoy es cómo estamos sacando, el mundo, la cultura, está sacando a Dios de la religión. Se está creando una religión mundial, un pensamiento global, un pensamiento liberal en donde antes podemos comprender que las bendiciones se las podíamos reconocer y agradecer a Dios. Hoy en día está muy bien lo que vemos, lo que hacemos, pero estamos sacando a Jesucristo del plano de la fe. Y esto tiende a llevarnos a un pensamiento global y a una sola fe mundial, en donde tú ya puedes decidir en qué creer, cómo creer y cuándo creer. Y entonces los principios de la fe quedan fuera y se hace una religión donde tú escoges qué sexo tienes, qué género quieres, y estamos fuera del plan que Dios nos estableció en su palabra. Es como una nueva cultura en donde simplemente dices no hay Dios y sales a la calle y la gente está muy enviolentada. Es más, la gente, si te ve prosperar, piensa que tú le estás robando porque estás prosperando. Es una nueva cultura, pero una nueva cultura donde dejas a Jesús afuera. Y esto es peligroso porque finalmente no puedes estar contento, porque estás contento, algo me debes. La profecía bíblica se enfoca muy particularmente hacia la nación de Israel. No podemos sacar a Israel de este enfoque. Para ver y estudiar la profecía de las naciones, la tenemos que ver en una fotografía donde nos centremos en Israel. Los mismos israelitas, los que viven en Israel hoy, no se pueden explicar el milagro de Israel. La lengua estaba perdida y se ha recuperado. La nación, con menos de 74 años de haberse establecido, hoy es una potencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Este resurgimiento de Israel, como nunca lo hemos visto y hemos sido testigos tú y yo, esta generación, no solo somos privilegiados, somos la mejor generación que ha visto en primera fila verse cumpliendo las profecías de Ezequiel 36, 37 y que está por suceder Ezequiel 38, el resurgimiento de la nación.
Hace 2000 años no había esperanza sobre Israel y hoy hemos visto cómo Israel ha vuelto a florecer a un nivel en donde se coloca entre una de las 8 potencias del mundo. Según la Biblia, Jerusalén tiene que estar en manos judías. Hace apenas un par de años el presidente Trump nombró Jerusalén, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Si tú lo ves a lo largo de la historia, Israel siempre ha estado en manos de los grandes imperios, de las grandes potencias. En Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, logró hacer esta connotación de la capital de Jerusalén para la nación de Israel. El Medio Oriente siempre ha estado dominado por un gran imperio y justamente estamos viendo que con la nueva administración del presidente Biden, el gran amigo que por los últimos 50 años había sido el gran aliado de Israel, que había sido Estados Unidos, está dejando de serlo, está dejando ser su protección Estados Unidos para Israel. Y esto empieza también a desenvolver, a descubrir el panorama bíblico de Ezequiel 38. Hay una guerra que se está viniendo sobre Israel que despliega el panorama de Ezequiel 38. Rusia, Gog, Gomer, Togarma, Turquía, Mesec, Rusia, esta alianza que inclusive incluye a Persia, Irán, este tratado de estas 3 potencias del Medio Oriente, curiosamente se despliegan en el capítulo 38 de Ezequiel. La Casa Blanca está debilitando. Para todos ha sido evidente lo que ha pasado con la vergonzosa salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Y el mundo entero lo vimos, fuimos testigos. Y por supuesto que Rusia y China no se van a quedar con los brazos cruzados. Estamos viendo surgir ahorita a Rusia como uno de esos superpoderes que estuvo muy fuerte durante la Guerra Fría y estamos volviendo a ver este levantamiento hoy delante de nuestros ojos. Recientemente, los árabes, Arabia Saudita y todos los de la región, representados en el capítulo 38 de Ezequiel como Seda y Dedán, están protestando por lo que están haciendo estos aliados de Persia, Rusia y Turquía. Hemos visto cómo el despliegue de las tropas rusas sobre la frontera de Ucrania. Políticamente tienen sus argumentos para lo que se prevé, se está dejando ver como una invasión inminente. Se están empezando a conformar las naciones. Y justamente en el acontecer del 9 de enero, que yo te recomiendo que lo veas en los archivos de este canal, yo les comentaba de más de 120,000 soldados que ya se están replegando en la frontera con Ucrania. Israel ha ordenado la salida de los ciudadanos israelitas que puedan estar en Ucrania. Alemania no ha querido meter las manos porque Rusia tiene un poder sobre el gas y sobre la energía, particularmente en la nación de Alemania. Sin embargo, Inglaterra, Francia y un débil Estados Unidos, entre que sí y que no, están mandando fuerzas y armamento hacia Ucrania. Y se está levantando el rumor muy fuerte, que tú eres testigo, de guerras en la zona. Y estamos viendo surgir a una Rusia como un superpoder político que está destacando en un territorio donde normalmente no se había podido meter desde la Segunda Guerra Mundial, que es en Europa. Y por otro lado, sutilmente se está perfilando un gobierno mundial. Todavía no se define, pero se está perfilando un nuevo reset, en donde se presente un planteamiento de gobierno político, financiero y religioso global para una nueva era. Y a mí me llama la atención cómo Dios nos revela en la Biblia como la foto vista desde arriba, completa. Es como si viéramos un maratón y viéramos exactamente todo el recorrido de las personas. Pero nosotros vemos solamente la vuelta de la esquina, vemos un pedacito de la historia.
Pero cuando tú observas la Biblia te das cuenta de todo el panorama completo previsto en la Biblia. Cuando Jesús se encuentra con los 2 apóstoles en el camino de Emaús, las palabras de Cristo después de la duda, de la tristeza, de la frustración, de la decepción, de la vergüenza que traían estos apóstoles porque Jesús había muerto, aún con la tumba vacía, aún con Cristo resucitado, venían dudosos. Y las palabras de Cristo son sumamente reales para este tiempo. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer, ojo, para creer todo lo que los profetas han dicho, que era necesario que el Cristo padeciese, que fuese sepultado y que resucitase. Jesús contó la historia completa. Jesús nos dijo lo que iba a pasar y pasó. Y ahora nos estaba diciendo justamente lo que venía adelante y lo estamos viendo pasar hoy. El profeta Isaías dice en el capítulo 46, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No debemos asustarnos por lo que estamos viendo pasar, porque sí tenemos que prepararnos. Lo que estamos viendo pasar nos debe más bien de alentar a retomar el tema de buscar a Dios con todo el corazón. Está bien que ganes dinero, está bien que puedas mejorar y prosperar tu situación, está bien que puedas avanzar en cualquiera de las áreas en donde tú te desenvuelvas. Pero yo te pregunto, ¿tu alma no tiene cómo prosperar más que en los términos de Dios? Tú tienes que volver a Dios, hacer cuentas con Dios, buscar a Dios y encontrar en Jesús la esperanza de la vida eterna. Él vino a decirnos cómo tener boleto para llegar al cielo. Él nos vino a librar de la muerte. Él nos vino a dar una esperanza por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Hoy tiene que resonar el mensaje de Cristo por encima de las noticias y ver que lo que se está acomodando solamente nos debe preparar para lo que Cristo dijo que iba a pasar. Pero no te vas a perder de conseguir tu meta más alta, tu salvación. Entre más nos desgastamos por conseguir cosas materiales, podemos estar perdiendo de vista y dejar fuera a Dios. Hoy, las cosas que valen están al lado de Cristo. Tu eternidad, tu corazón, tu alma. No pierdas de vista, en medio de todo el bullicio materialista que te rodea, que tenemos que restablecer nuestra relación con Dios. Tenemos que ir a Él, conocerle, entregarle nuestro corazón, reconciliarnos con Él y hacer la paz con Él. Para que cuando Él venga, tú y yo tengamos el boleto que nos lleve al cielo. Para ir al cielo es como un viaje que hay que hacer para abordar un avión, como abordar un avión, y hay que tener un documento que nos permita la entrada a ese país. No es el pasaporte, es una visa que nos dé acceso a la eternidad. Jesús vino para abrir las puertas del cielo y para abrir el libre tránsito de todo aquel que quiera ir con Él a la eternidad. Yo te invito que, lucha por cualquier cosa que quieras, pero mientras persigues tus objetivos, no pierdas tu meta más alta, nuestra salvación, al lado de Cristo en la cruz, por ti y por mí.